Lo dijo en la primera hora. 7:44. El día de hoy habrá pleno de la Asamblea Nacional. Será el único pleno de esta semana. En atención a que el viernes será la presentación del informe de la Nación del presidente de la República. Y claro, habrá que acondicionar la sala plenaria para justamente esta actividad del cierre de esta semana, el viernes de feriado. El día de hoy está previsto que el pleno de la Asamblea integre una comisión multipartidista que se encargue de tramitar los proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio derivados del pronunciamiento popular en la consulta y plebiscito, consulta y referéndum del pasado 21 de abril. Gisela Garzón está con nosotros, asambleísta de Revolución Ciudadana, para hablar de este y otros temas. Gisela, qué gusto, ¿cómo le va? Hola Fabricio Elquis, buen día, gracias por la invitación. Bien, además con una vista espectacular desde acá. Muchas gracias a usted. ¿Ya tienen definido quién va a ser el delegado de Revolución Ciudadana para esta comisión? En principio lo que planteábamos es que debe tener al menos parámetros del derecho, es decir, ser un profesional del derecho o una profesional del derecho, porque hay elementos fundamentales en términos del Código Penal, por ejemplo, y de la forma, de la estructura de las cortes especializadas. Y en ese sentido se ha determinado que sea Patricia Mendoza, quien es una compañera, digamos, que además fue jueza, entonces tiene la perspectiva para este tipo de temas. Adicionalmente, llevamos un planteamiento respecto al trabajo que tuvo la Comisión de Justicia con las reformas al Código Penal, tomando en cuenta que varios de los temas que se pusieron en consideración en la consulta ya los trabajó la Comisión de Justicia en su momento, entiéndase la tipificación o la sanción mayor en delitos como el sicariato, el secuestro extorsivo y la eliminación de beneficios penitenciarios. Personalmente, no considero en el punitivismo la salida a lo que estamos viviendo, pero me parece que al menos es una herramienta que ya la gente la dio o la facultó a través del voto popular en la consulta y que hay que agilitarlo lo mejor posible y que entre a vigencia a la brevedad. En principio, ¿no sonaba el nombre de Franklin Samaniego o me equivoco? Varios nombres, incluido el mío, pero no solo que estamos con varias tareas, sino que es pertinente que la función de ex jueza de Patricia sume su experiencia también, tomando en consideración que hay una decisión respecto a cortes especializados o espacios especializados. Preocupados estamos, sí, porque no hay recursos. Y hacia allá varias de las observaciones que tendremos que hacer a posterior, porque, digamos, el mandato es claro, el pronunciamiento de la consulta es aplicable y no hay cuestionamientos hacia allá, pero de nada sirve que entre a ley, que se vuelva ley y a la final acabe siendo letra muerta si no hay recursos. Entonces, por ejemplo, en la Comisión de Garantías, donde se tramitan reformas a la ley al Código de Garantías Jurisdiccionales, hay varias preocupaciones al respecto porque no hay recursos. Y algo, digamos, una de las pocas cosas que yo le puedo entender en términos de administración a la judicatura o a la propia fiscalía es que les han recortado presupuesto, o por falta de ejecución o por falta de recursos. Y eso, por supuesto, que demora los procesos administrativos internos. Entonces, a nosotros nos corresponde hacer la ley y posterior a eso, dar seguimiento a que se cumpla. Ahora, ustedes... Dale, Sí, dale tú, diríamos que hay un consenso casi que total para la conformación de esta comisión especial. Al menos de nuestro lado, en principio, el criterio siempre fue que se utilicen las comisiones existentes, más aún, por ejemplo, la de justicia, que en términos del COIP ya hizo un trabajo previo. Pero no somos solos, digamos, y ahí hay un criterio político. Lo que sí planteábamos es que se respete la conformación de las bancadas de arranque y que no se utilice un espacio tan delicado como este, que tiene que dar fe del mandato popular a través de las reformas legales, para que se subsanen los problemas internos de las diferentes bancadas, ¿no? Entonces, si la decisión final era una comisión ocasional que esté conformada por los bloques de arranque, entiéndase gobierno, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Construye y alguien por los independientes. ¿Cómo se delega los independientes? Problema de los independientes, claro. No sabemos cuántos son al final del día, pero que se haga bajo este criterio. Siempre que se cumpla, ustedes respaldarán entonces la conformación. Es que además sabemos que ya hay un criterio mayoritario y hacia allá no vamos a aislarnos tampoco, correcto. Pero desde el principio mantuvimos que las comisiones especializadas están para eso. Y si es que la urgencia es tal, y lo es en términos de seguridad, y si la Comisión de Justicia ya había avanzado, entonces pues lo responsable también será que la comisión derive a la ocasional el avance en el proceso del Código Penal, más allá de lo que envió el Ejecutivo, pero ya hay un trabajo previo hecho y me parece que podría abonar también al debate. Yo lo que le iba a preguntar era que originalmente Revolución Ciudadana tenía la tesis de que se manejen las comisiones legislativas permanentes. Sí.
y claro, ahora se ha optado, es una decisión del CAL que habrá que hacerlo. ¿Hay claridad sobre cómo se va a integrar la comisión? Es decir, ¿será un delegado de cada bancada más los independientes? Usted dice que habrá que ver cómo salen los independientes. En total, ¿cuántos serán? ¿5 o 6 integrantes de la comisión? Deberían ser 5, como ha pasado en otras comisiones ocasionales. La de la investigación de María Belén Bernal, por ejemplo, fueron 5 legisladoras de diferentes bancadas, todas mujeres. La de Fernando Villavicencio. Esa está conformada por mayor cantidad de personas porque tiene varios frentes. Es decir, Construye entró como un solo bloque, pero ahora hay gente buena y una facción de gente buena. Entonces, digamos, hayan tenido como varios roces que ojalá los subsanen como consideren pertinente. Pero tomando en consideración, por ejemplo, la que fue ocasional y breve, como fue la de María Belén Bernal, ahí fueron 5 delegadas. ¿Ustedes cómo o con qué propuesta van a llegar a la comisión ocasional a través de la asambleísta Patricia Mendoza, que usted ha dicho será la representante de Revolución Ciudadana en esta comisión? Primero, el respeto a rajatabla de la voluntad de la gente, que es lo que nos corresponde, y sobre todo que se entienda que de nuestro lado, de nuestra parte, y eso sea una insistencia de nuestra delegada y nuestra, por supuesto, como voceros, que la ley per se no basta. Es decir, que no basta con profundizar el delito, que no basta con eliminar los beneficios penitenciarios, porque en la dinámica que estamos viviendo el día de hoy, donde a mi criterio hay una crisis, digamos, institucional en su conjunto, únicamente cambiar la norma no basta, ¿no? Hay que hacer una evaluación profunda, y ahí lo escuchaba al invitado previo, al doctor Román, y, digamos, otras vocales del Consejo de la Judicatura han denunciado en la Asamblea recientemente, por ejemplo, que no tienen condiciones para un proceso de evaluación en su periodo de tiempo, que no hay un banco de elegibles producto de un abandono administrativo de los antecesores y que ellos salen en pocos meses, entonces que poco podrán hacer en función de las necesidades profundas de cambio, entiéndase los jueces vinculados a procesos de corrupción y demás. Entonces debe entenderse de inicio que una ley per se no funciona para solucionar los problemas, pero que sí es lo que tenemos como función del Estado en nuestras manos. Y posteriormente a eso, que debe quedar muy claro, que daremos seguimiento a que se cumpla o al menos que se aplique en alguna medida, porque si no es letra muerta y habrá sido trabajo y tiempo desperdiciado. Correcto. Y por supuesto que la voluntad popular no puede caer en saco roto, ¿no? Correcto, Gisela. Vamos con otro tema, la suspensión del juicio político a la fiscal Diana Salazar. ¿Cómo asumió Gisela Garzón esta decisión que finalmente la adoptó el Consejo de Administración Legislativa luego de lo que todos ya conocimos? El video publicado por la fiscal Diana Salazar, posteriormente el video también publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, en los que se hablaba de la condición actual de la fiscal y este embarazo de alto riesgo, como se ha manifestado. Esta ha sido la razón fundamental por la cual se ha suspendido este proceso. ¿Cómo lo han asumido? Parto de un criterio fundamental, y ustedes lo saben porque, digamos, me han escuchado más de una ocasión. Yo no voy a cuestionar jamás el ejercicio de una maternidad, mucho menos si es deseada. Más bien, desde mi militancia del feminismo, eso no solo es una máxima, sino lo que buscamos, justamente, que las mujeres podamos ser madres por deseo y no por obligación o por un tema de violencia. Y bajo ese criterio jamás voy a cuestionar la decisión. Más bien mi cuestionamiento particular es hacia la agilidad para juntar instituciones y tomar una decisión. En este contexto en el que estamos viviendo, sería maravilloso que Fiscalía, Judicatura, la Presidencia y la Asamblea se sienten para ver hacia dónde avanzan decisiones de índole o en materia de lo que nos corresponde, de seguridad y demás. Pero ustedes consideran que es un show. Yo considero que hay una especie de espíritu de cuerpo. Pero la tesis del movimiento, la tesis de su bancada es que es un show. Mi tesis no lo es. Digamos, la decisión de la mujer. ¿Usted no comparte, entonces, no se suma a ese a este calificativo que la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana le otorgó a este tema cuando se supo la semana pasada? Ella puso show ahí. Jamás voy a cuestionar, Fabricio, y lo saben ustedes bien, la decisión de una mujer de ser madre. Eso, por principio, por mi militancia de años en el feminismo, por mi criterio propio de la autonomía de las mujeres. Usted o Jairén Noriega, que tiene una postura abiertamente feminista, ¿no? No, más bien, yo pido que este momento donde el embarazo se ha puesto en cuestión respecto a sus riesgos, de las condiciones, nos permita ampliar un debate sobre la situación de las mujeres en situación de gestación. Porque además son autoridades en situación de gestación. Que son autoridades o que están en procesos jurídicos, es decir, que están presas, por supuesto. En todos los ámbitos, Adicionalmente, yo pongo algo más sensible todavía. En el país, conforme a las cifras de la sociedad civil, alrededor de 2.000 niñas son madres al año menores de 14 años. Significa que fueron violadas conforme a nuestra ley y que la Fiscalía
Fiscalía debería actuar de oficio. Si estamos poniendo como la titular de la institución en un proceso riesgoso, las niñas de esa edad mucho más. Entonces, ¿cómo se han procesado las causas de oficio? ¿Cuántas personas están encausadas? Eso también tiene que venir al debate. Por supuesto que las figuras públicas estamos en esta condición, pero al final de cuentas tenemos muchas mejores condiciones para enfrentar un proceso de embarazo si decidiéramos tenerlo, porque hay una estabilidad laboral, en fin. ¿Qué pasa con la mujer que está acá afuera? Con la señora que está en el parqueo, con la gente que está afuera, con la gente del día a día. Ya que se pone en el debate el tema de la vulnerabilidad, más que la vulnerabilidad, el espacio de riesgo que se convierte en un proceso de gestación en la situación actual del país, entonces hagámoslo completo y hablemos de eso, de lo de fondo también. Porque me parece que, insisto, no puede únicamente utilizarse un momento tan bonito, tan delicado de la decisión familiar para, en una especie de espíritu de cuerpo, sentar un precedente en el marco de la fiscalización que tenemos todas y todos. Entonces viene más adelante, ¿no es cierto?, el proceso de fiscalización de la exministra Robo, que ha presentado un sector de la Asamblea. Y ella también va a presentar un certificado que esté en una situación de salud, y digamos que le produce estrés y tensiones, y tampoco va a poder ser juzgada. Es decir, yo entiendo que hayan condiciones en ese sentido, pero tampoco se puede desnaturalizar el fin mismo de la fiscalización, que es aquellos funcionarios que son fiscalizables, digamos, o que están en este espacio de control político. ¿Se suma usted al criterio de que la fiscal debió tomar licencia de sus funciones en general y no solamente haber quedado excluida de este proceso de juicio político por el estrés que este provoca? Ahí hago un paréntesis, Belkis y Fabricio, por lo siguiente. En el certificado que se adjunta a la convocatoria del CAL, se presenta un certificado con fecha 29 de abril, que está presentado por un profesional de la salud, donde se otorga un periodo de 14 días de reposo por, digamos, la situación de la gestación. Sin embargo, este reposo no sabemos si se cumplió o no. Sin embargo, es el certificado que se adjunta para que el presidente de la Asamblea eleve la consulta. Ahí empiezan los cuestionamientos, insisto, no por la decisión de la maternidad, sino por cómo se llega a esta decisión política finalmente, ¿no? Entonces, bajo este criterio, mi pregunta sí es si en efecto se cumplió o no el derecho a la licencia, al reposo, porque si es que había un tema médico, nadie se lo puede negar, ¿no es cierto? ¿Cuándo iba Eran 14 días. Si es que estábamos contando desde el 29, estábamos hablando del 29 de abril al 13 de mayo. Y hago esto porque se trata de precautelar a través del bienestar de la madre, también el bienestar de su embarazo, ¿no es cierto? Y allí varias imprecisiones también, porque si hablamos en términos del Código Civil, por ejemplo, nosotros empezamos a tener derechos una vez que nacemos. Y allí los criterios son que precautelar la integridad de la gestación y demás. Entonces también hay ciertas imprecisiones en términos legales que llaman la atención. ¿Qué es lo que a mi criterio debería suceder sin que esto sea o invasivo o un acoso? Que el CAL debería dar un seguimiento periódico a la situación del proceso de riesgo, insisto, porque si algo tiene que hacer la institución, independientemente de quién la presida, es precautelar su fin, que es legislar y fiscalizar. La legislación no se ha topado. La fiscalización al día de hoy tiene un precedente en términos de cómo aplicar la fiscalización. Si me pongo un poco más técnica en términos de las diferencias entre los tribunales y la Asamblea Nacional, en efecto puede haber una carga, digamos, subjetiva en la decisión política que tomemos, porque venimos de una elección popular, de un proceso participativo y de un criterio político. Y eso podría configurar algún escenario distinto, sí, pero en más, la facultad de fiscalización nunca, bajo ningún concepto, se ha cuestionado de esta manera. Entonces me parece que no se pueden sentar precedentes con una irresponsabilidad tal, porque está de por medio las funciones del Estado, las instituciones del Estado, y eso es lo de fondo. Entiendo también. El punto, pero no obstante, la actual administración puede decir, bueno, el proceso no es que se ha caído, sino que está suspendido temporalmente hasta que se superen estas condiciones y luego se ha retomado. El tema es que puede ser retomado en momentos en que la fiscal ya no esté en funciones. O en su defecto, que tome alguna decisión electoral que en efecto ha dicho no sea la presidencia, pero puede ser otro cargo de elección popular. Entonces se utilice esta cuestión a modo de, no sé, de presión, de alguna cuestión por el estilo de diferentes caer sectores. En el plano de la especulación, porque sí, no sabemos qué va a pasar. Pero lo que no debe pasar, Fabricio, es que esto se use a especie de moneda de cambio, especie de negociación, ¿no es cierto? Porque nuestra postura como Revolución Ciudadana es clara respecto a los cuestionamientos, o al menos mía particular, a los cuestionamientos respecto a la discrecionalidad con la que se ha ejercido la función en diferentes momentos. Entiendo su punto. Ahora, pero el juicio político no está caído. No, está suspendido.
Pero Está no hay, suspendido. no hay una fecha, o sea. No, lo que dice la resolución del CAL, conforme lo he revisado, es que el mismo CAL será el que decida el levantamiento de la suspensión y mientras eso suceda tienen que seguirse desarrollando los otros procesos. Por lo tanto, viene, y entiendo que esta mañana se iba a conocer en la Comisión de Fiscalización, tanto la resolución del CAL como iniciar el proceso contra el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. Y alguien más, no recuerdo el otro nombre. Lo último, Gisela. ¿Qué posición tiene Gisela Garzón, que está acompañándonos esta mañana, respecto de la situación del exasambleísta Ronnie Aliaga, de lo que pasó el lunes de la semana pasada en la Comisión de Fiscalización, de lo que se ha conocido en estas horas de un conflicto, entiendo, con su expareja, la madre de su hijo? ¿Qué postura tiene usted sobre eso? Lo he dicho, Fabricio, más de una ocasión públicamente y valga el espacio para volverlo a hacer. Si hay un proceso de investigación que se lleve en todas las fases correspondientes y que se garantice, insisto, el debido proceso en este caso. Yo, a diferencia de otros criterios, no tenía una relación cercana con él, ni hablaba con él, ni nada por el estilo. Por lo tanto, no puedo decir ni que pongo las manos a fuego o algo por el estilo, porque me parece que hay que ser muy responsables también con ese criterio. Y de ahí en más... no cuestionaré el derecho del pedido de asilo, insisto, cuando se piensa que hay un riesgo de vida, etcétera. Y lo que me preocupa más bien allí es que se haga una especie de show donde se busque que caigan otras cabezas. Y hablo al respecto por lo siguiente. Por ejemplo, cuando pasaba el tema de Santos Alvite en la Comisión de Fiscalización, los mismos 5 legisladores que se levantaron el día lunes también lo hicieron y después pretendieron echarle la culpa a la presidenta de la comisión. Entonces, si la intención es tomarse la comisión, al menos que se sinceren y que no sea unas veces sí, otras veces no, otras veces de culpa y otras veces me siento indignado. Ojo, entiendo que en las convocatorias tiene que anticiparse las comisiones generales, pero en otros casos, y lo puedo hablar por experiencia, cuando debatíamos el tema de aborto por violación, por las diferencias horarias, muchas comisionadas generales no nos confirmaban a tiempo y nos confirmaban al andar y se podían conectar al andar. Entonces yo pedía al presidente en ese momento de la comisión que reciba esa comisión general. Ojo, no estoy diciendo que deba ser una práctica permanente, pero se permite esta posibilidad. De allí, me parecería mucho más grave si es que la comisión se hubiese negado un proceso de investigación. Pero hasta donde tengo entendido, se facilitaron a través de los correos electrónicos, Pero porque el contacto fue a través del correo oficial. Creo que no hay discusión sobre el procedimiento parlamentario. Yo eso explicaba la semana anterior a la audiencia. Quien preside una comisión es quien decide el tema de las comisiones generales y así funciona tanto en comisiones cuanto el pleno. Creo que el tema no es ese. El tema era que se pretendía recibir en comisión general, estando la fiscal presente, a una persona contra la cual esa fiscal presente está generando un proceso sobre el cual ella es la acusadora. O sea, como que es inconveniente, hasta impresentable esto. ¿Qué motivó a la presidenta de la comisión a tomar esa decisión? No podría decirlo porque no soy la presidenta de la comisión. Lo que sí puedo decir es que de la información que he revisado, ojo, hay un cuestionamiento alrededor de la decisión de cambiar el tipo penal del caso Encuentro y entiendo por eso el pedido de participación. Porque era sobre el caso Encuentro, sobre el caso de la madrina que venía arrastrándose desde el periodo pasado, que involucraba a Tania Varela, y un tema adicional. Entonces entiendo que en ese tema puntual había un insumo que se podría sumar a esta investigación. ¿Qué es lo que yo he planteado que se debería hacer? Hay información pública en las redes sociales. La comisión lo que debería hacer es materializar esa información y sumarlo en proceso de fiscalización, porque al final el tema del caso Encuentro no puede caer en saco roto. Y si hay varios insumos adicionales que los pueda brindar otros personajes, hay que recibirlos también. De hecho, en una de las motivaciones del juicio político presentado por mí están las demoras en el caso Encuentro, porque en efecto hubo una tardanza, más aún cuando la Fiscalía puede investigar desde el fuero de Corte Nacional a quienes lo tienen. Entonces, bajo ese criterio, me parece que si la información al final es lo que hay que precautelar, hay información que ya es pública en las redes sociales y debe usarse. Yo le insisto, estamos hablando de la fiscal. Usted tiene razón en lo que está diciendo. Es más, la Asamblea ya ha recibido en el pasado a otros personajes que han sido procesados, etcétera, todo lo que usted quiera, pero no frente a la fiscal. El tema es ese, la fiscal frente a un procesado. Esa es la discusión, Gisela. Me parece que ahí el criterio puede ser, no lo sé, pero me parece que el criterio puede ser, hacia allá voy, puede ser desde la perspectiva política porque nosotros investigamos eso, es decir, responsabilidades políticas, no jurisdiccionales. De allí a que eso pueda elevarse a otro criterio externo en las Cortes, desconozco, pero desde la perspectiva política, lo que se pueda recabar de información
pues tiene que recibirse en cualquier comisión, ¿no? Me parece que hacia allá podría ir el criterio. De allí a que haya una intención de enfrentamiento, lo que sea, me parecería que al menos desde la presidenta de la comisión no hay esa voluntad, pero mal haría yo en asegurar es que eso. sí se lo leyó como una intención de provocar un careo entre ambas figuras. Si algo yo he rechazado, y ustedes también me han escuchado, es que se traslade cualquier tema particular de la vida privada y se lo vuelva parte de la decisión política o del debate público. Eso es una de las cosas que al menos yo no estoy de acuerdo, pero lo que sí me llama la atención y sí me preocupa es que esta información que está filtrándose, digamos, a la forma en la que se lo haga, no lo voy a hablar ahora, pero que se está publicando de conversaciones íntimas que en teoría están periciadas y que tienen que ver con estos procesos que son investigados, me parece que al menos debe llamarle la atención a un sector de la opinión pública, porque eso explicaría de alguna forma por qué estamos en la situación que estamos. Es decir, por condicionamientos políticos se cambian decisiones jurídicas, por condicionamientos políticos se cambian tipos penales. Si es que eso es cierto, es grave. Y no puede responder únicamente la coyuntura política cuando de por medio están relaciones con mafias y demás que pueden explicar de alguna forma lo que como país estamos viviendo. Gisela Garzón, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Gisela Garzón, asambleísta de Revolución Ciudadana, aquí en A Primera Hora. Pausa, 8:04. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.